Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? En el día de hoy me pidieron que les hiciera un taller acerca de las funciones y responsabilidades del comité de convivencia. ¿Sí? Para ello, entonces, vamos a hacer primero que todo un repaso para que quede bien claro cuáles son las quejas que ustedes reciben, ¿sí? Que son las que tienen que ver con la presunta modalidad de acoso laboral. ¿Sí? Ley 1010. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión nuevamente de qué es acoso laboral, cuáles son las modalidades de acoso y luego vamos a, con ejercicios prácticos, a revisar cuáles serían sus funciones específicas del comité de convivencia. ¿Perfecto? Listo. Entonces vamos a iniciar. Prácticamente el objetivo de la ley 1010 tiene tres aspectos primordiales y ustedes trabajan con dos aspectos que está previendo la ley 1010. El objeto de la ley de acoso laboral es definir, prevenir, corregir y sancionar las formas de agresión, de maltrato, de vejámenes, de trato desconsiderado y ofensivo, y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué bienes está protegiendo esta ley. Está protegiendo que el trabajo se dé en condiciones justas y dignas, y que se proteja la libertad en el trabajo, la intimidad en el trabajo, la honra y en general la salud mental de los trabajadores y empleados que están en una relación laboral. Es decir, en últimas, que haya una armonía entre quienes comparten un mismo ambiente laboral. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar qué es acoso laboral. ¿Sí? Es importante que ustedes se graben esta definición, y se graben las modalidades de acoso, porque con base en eso es que ustedes van a definir cuando les lleguen las presuntas quejas, ¿sí? Si eso corresponde o no a una circunstancia de acoso laboral. ¿Y qué se haría al respecto? La ley dice claramente que acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable, ¿sí?, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a difundir en la persona ¿qué? Miedo, terror, intimidación, causarle angustia, causarle prejuicio o perjuicio laboral, generarle desmotivación, pero en últimas hacer que la persona renuncie. ¿Sí? Entonces, es importante que quede claro eso que está subrayado en la intención de quien ejerce acoso laboral. ¿Tú sí estás viendo? ¿Sí estás a ver? ¿O me ubico de otra manera? Sí, si quieren se hacen acá, porque veo que están como... Cuando dicen que el acoso se hace un jefe superior jerárquico, inmediato, un compañero de trabajo o un subalterno, eso quiere decir que el acoso se da en todos los sentidos. Se da de jefe a subalterno, de subalterno a jefe, entre jefes, entre compañeros de trabajo. ¿Listo? O sea, en todos los... ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral? Y que es importante, como les digo, que las recalquemos y queden bien claras. Las modalidades son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. La modalidad de maltrato laboral incluye dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con actos de violencia a nivel físico y con actos de violencia
violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Y también está dentro de la modalidad de maltrato laboral la parte de la expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral, los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes están desempeñando una relación de trabajo. Este comportamiento es tendente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participa en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? No solo puede ser maltrato laboral, que digamos se empuje a un compañero, se le dé un puño, ¿sí? O haya actos de violencia, o se arrincone a la secretaria ya contra la oficina, se le coja la pierna. No solo eso es acoso laboral, sino también la expresión verbal que ultraja a la persona. Entonces, yo le puedo decir a ella, no, yo no le insulté ni le dije groserías, pero mis palabras sí le estaban intimidando a que si ella presentaba ese trabajo, ay, se las tenía que ver conmigo, quién sabe qué yo le iba a hacer, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque hay situaciones o relaciones laborales entre personas donde, por ejemplo, las palabras juegan un papel primordial y se pueden llegar a convertir en un cierto acoso laboral. Cuando yo le digo, uy, mamita, tan rica que está en el día de hoy, uy, esa faldita le queda, yo no le estoy diciendo groserías, ni la estoy empujando, pero sí lo que le estoy diciendo está yendo hacia su intimidad y sí, la estoy incomodando y la estoy acechando, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Y tengan en cuenta lo que vimos anteriormente, que acoso es toda conducta persistente y demostrable. ¿Listo? ¿Quedó claro la modalidad de maltrato laboral? ¿Sí? Bueno. La modalidad de persecución laboral. La persecución laboral es toda conducta reiterada o arbitraria de descalificación, de exceso de trabajo y cambios permanentes de horario cuyo objetivo es producir la desmotivación o renuncia del trabajador. Entonces, vamos a poner un ejemplo de persecución laboral. La persona o la secretaria pues trabaja de lunes a viernes y al jefe le da porque la secretaria vaya el sábado a las 7 de la mañana a trabajar, siendo que eso no está estipulado ni dentro de sus funciones ni en su contrato de trabajo. Pero no con esas, el jefe, digamos, no se quedó solo con esas, sino que, bueno, la secretaria accedió y era para acecharla, ¿sí? O era para violarla, bueno, para intimidarla y todo lo demás. Ella pide cambio y allá al área donde pide cambio, la secretaria llega otra vez el jefe y dice que no la necesita en esa área, sino que la pongan en otra área donde le quede fácil a él seguir con su persecución laboral. Persecución es cuando la persona intenta, ya sea por exceso de trabajo, ya sea por cambios de horarios, ya sea por comportamientos repentinos de una u otra forma, como bombardear a la víctima hasta que la persona se canse, renuncie, se desmotive o pase algo, ¿sí? Pero son varios aspectos, ¿sí? Ahorita vamos a ver más detalladamente con otro ejemplo detallado que sería persecución laboral. Inclusive se han visto casos donde la persona renuncia a la empresa, se va para otra empresa y aún así hasta allá llega el acosador. ¿Cómo? Por ejemplo, dando malas preferencias de la persona, diciendo esa persona no sirve para nada, para que la contrataron, y eso ha sucedido. Y eso sigue siendo persecución laboral. La siguiente modalidad que es de discriminación laboral. La discriminación hace referencia a todo trato diferenciado por razones de género, raza, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política,
o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, de un momento a otro llegó alguien y usted es hincha de Millonarios, ¡ja! Se las va a tener que ver conmigo porque yo soy de Santa Fe. Y eso sí no me lo aguanto. Y eso sí no sé qué, y empieza la perseguidera y empieza la acosadera, que porque el otro es de hincha de Millonarios y es de Santa Fe, y eso no tiene nada que ver con el perfil laboral ni con la relación laboral, ¿sí? O que la persona es cristiana y yo soy católica, ay, pues este cristiano que vino aquí, pues ya se las va a tener que ver conmigo, nada que ver. O que porque no, aquí en este cargo no se aceptan hombres, solo mujeres, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, qué sé yo, o sea, cosas que están discriminando que no tienen nada que ver con el perfil ni con las funciones. Ahora vamos para el entorpecimiento laboral. ¿Qué es el entorpecimiento laboral? Es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o el empleado. Entonces, aquí, en estas conductas de entorpecimiento laboral, encontramos situaciones como, por ejemplo, que le borran los archivos del computador a la persona, no le dan las razones completas para que la persona quede mal y no presente lo que tenga que presentar, que hay reunión el martes a las 8 y lo citan a las 12 del día para que quede mal, ¿sí? Le ocultan información valiosa, le dañan el computador, no le envían los correos a tiempo, ¿sí? O sobre todo en esa cadena, cuando hay cadenas de trabajo donde la labor de uno depende de la información que le envíe el otro, ¿sí? Entonces se la retardan o no se la dan, le dan excusas para que la otra persona quede mal en su trabajo. Con el entorpecimiento, privación, ocultación o inutilización de insumos, documentos o instrumentos para la labor, destrucción o pérdida de la información, ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Todo esto forma parte del entorpecimiento laboral. Hasta aquí quedó claro el entorpecimiento y la anterior discriminación también. Listo. Inequidad laboral. Laboral. La inequidad es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador, ya sea que le pone demasiada carga laboral o demasiada depreciación de sus capacidades y perfiles del trabajador. Entonces, por ejemplo, a alguien que es auxiliar lo ponen a presentar un proyecto que pues nada que ver, ¿sí? O a alguien que es profesional lo mandan para archivo, a que archive documentos, siendo que sus capacidades y su perfil da para otra cosa. Entonces, inequidad es eso. Aunque aquí hay que tener en cuenta, y ojo acá con esto en los manuales de funciones, porque a veces cuando las personas son de, llamémoslo así, manejo y confianza, ¿cierto? A veces les ponen más carga laboral. Y cuando la persona responde, le ponen más carga laboral, pues porque la persona respondió, ¿cierto? Pero entonces, ojo con eso. Si esas funciones no están bien delimitadas dentro del manual de funciones y dentro del contrato de trabajo, pues no debe ser, o sea, no debe existir ese hueco. Ya eso de que el manual de funciones dice, y las demás que le sean asignadas por el jefe, ya no tiene que, o sea, eso no debe ser, debe estar muy bien especificado, sobre todo porque los indicadores de gestión que se le pongan a esa persona deben ser comprobables, ¿cierto? Y deben ser medibles y deben estar acorde con las funciones que se les ponen. Y eso puede dar lugar, si hay un error por ahí, a que si llega un acosador en determinado momento y eso no está bien definido, pues la persona puede hacer con el empleado, ¿sí? O con la víctima lo que quiera por ese pequeño detalle de que no esté bien especificado las funciones, las responsabilidades, los horarios de trabajo, ¿sí? Si trabaja fines de semana, festivos, si accedió cuando lo contrataron a que fuese trasladado de pronto a alguna ciudad, ¿sí? Porque pasa eso, a veces cuando hay alguien que está persiguiendo a otro laboralmente, llega en un momento a otro, mañana se va para Cali a trabajar, y el otro, pero ¿cómo así que me voy para Cali si yo estoy aquí?
Ah, bueno, usted verá, o se va entonces, o renuncia. Así es sencillo. Mire a ver qué le sirve. Pero si no está bien estipulado eso dentro de las cláusulas del contrato de trabajo, puede haber por ahí baches en donde puede haber, digamos, llegar un acosador y meterse por ese lado y hacer sus fechorías. Protección laboral. La protección laboral hace relación a toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces, si ustedes tienen que, por ejemplo, mezclar sustancias químicas y supongo que tendrán sus elementos, ¿no? Tapabocas, gafas, todo lo demás y que de un momento a otro llegue alguien a ejercer esa labor y le digan, ay, no, se acabaron los tapabocas, pero usted tiene que empacar eso, mire a ver cómo hace. No, eso puede constituir acoso laboral si se hace de manera repetitiva. Porque el trabajador debe tener y debe contar con todos sus elementos de protección. ¿Listo? De acuerdo a la labor que desempeña. Bueno, son claras las modalidades, son esas 6. Bueno, dan el acoso. El acoso lo integran el agresor, la víctima y los observadores. ¿Por qué hacemos énfasis en los observadores? Porque cuando hay una queja real de acoso laboral, las lesiones que se producen en la víctima, tanto psicológicas como físicas y sociales, son graves, ¿sí? Pero a veces cuando quien hace el acoso puede ser un jefe, puede haber personas que sean testigos, pero les da miedo testificar porque pues realmente también creen que de pronto se puede haber represalias contra ellos. Entonces es importante que ustedes como comité en su labor de prevención, precisamente que esa es su labor, prevenir que esto no suceda, le digan a las personas que todo lo que llegue aquí al comité, buenas tardes, tranquilo. Todo lo que llegue acá se hace y se llega de manera confidencial y ese es el trato que se le debe dar, ¿cierto? Bueno, en los estudios que se han hecho, en los estudios que se han hecho sobre los perfiles de los acosadores, pues más que todo parece que son personas demasiado competitivas, demasiado egocéntricas, que siempre tienden a brillar en todas partes y cuando llega alguien que siente que los pues se les sale el gusanito de la envidia y empiezan a realizar su acoso. En cuenta, cada vez que vayan a recibir una queja o una denuncia, que tengan muy en cuenta que la persona que realiza acoso tiene una intención. Hay una intención de dañar a la víctima, siempre. ¿Sí? Eso no es que yo le regué, yo le dañé el computador y fue sin culpa, ay, qué pena. No. La persona que hace acoso sobre otro ya tiene todo debidamente premeditado y es más, lo cuadra de tal manera que es muy sutil y a veces es difícil comprobar que la persona está ejerciendo acoso sobre el otro, ¿sí? Entonces es importante que ustedes, cuando reciban sus quejas, sus denuncias, cuando estén frente a una persona que les esté hablando sobre la denuncia que puso, sobre la denuncia que si de pronto la persona dice yo soy víctima de acoso, ustedes vayan más allá de lo que está escrito, vayan más allá y revisen cuál es la intención real de quien, tanto quien está poniendo la queja como quien supuestamente está siendo acusado. Porque también se está viendo en las empresas que hay quejas temerarias. ¿Cuáles son las quejas temerarias? Quejas que se inventa la gente
hacia otro solamente por hacerle daño y porque lo echen de la empresa, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes tengan en cuenta no solo que es acoso y las modalidades, sino la intención de las palabras que están escritas en la queja, la intención de la persona que llegó a ustedes a decirles, mire, estoy sufriendo de esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es la intención real? Porque el acosador siempre va a tener una intención de dañar y siempre lo hace todo de manera premeditada, ¿sí? Él ya ha cuadrado, ya ha estudiado todo y sabe cuándo le va a caer a la secretaria, en qué horarios está sola, qué le va a decir, qué le va a coger, ¿sí? O sea, eso no es que sea así como que, ay, que de casualidad, no. Ya la persona tiene una intención. El acoso es siempre una situación provocada intencionalmente y premeditada. El autor del acoso quiere dañar y la víctima lo sabe y esa percepción acentúa los efectos del acoso convirtiéndola en una situación altamente estresante. Cuando alguien está bajo acoso laboral, las consecuencias físicas, psicológicas son muy fuertes y los niveles de estrés son muy altos. Esa persona que empieza a sufrir acoso, comportamientos diferentes, empieza a tener actitudes de ansiedad, comportamientos de ansiedad, de pronto no duerme, no come igual, ¿sí? O sea, todo eso se puede comprobar y se puede revisar cuando se está, digamos, frente a una queja de acoso. O sea, la persona que de verdad es víctima de acoso sí tiene consecuencias psicológicas fuertes. Entonces es importante llegar al fondo y revisar si sí en realidad es acoso o no. Las quejas que le quedan. En ocasiones puede ser absolutamente sutil, pero no por ello pues quiere decir que sea menos dañino, ¿no? La producción del daño de un acosador se centra en la esfera de los derechos de personalidad más esenciales, la propia salud, la integridad moral, la dignidad, la intimidad, el honor, etc. Se pretende siempre el desequilibrio del otro y erosionar psíquicamente a la víctima, ¿sí? Hasta que la víctima caiga, o si es alguien que les cae mal en el puesto donde está, pues para que la echen y renuncie. Eh, ¿Qué conductas no constituyen acoso laboral? Porque ya vimos que era acoso, ¿cierto? Es importante tener claro qué es acoso y qué no es acoso, porque resulta que a veces la persona dice, ay, es que me está acosando, ¿sí? Cuando de pronto se le está exigiendo sobre sus funciones y sobre sus objetivos. Entonces, una cosa es acosar y otra cosa es exigir, ¿sí? Dentro del contexto legal. Por ejemplo, bueno, en empresas públicas los actos para ejercer potestad disciplinaria pues no son acoso. En empresas privadas, exigencias razonables sobre la fidelidad laboral o lealtad empresarial, pues eso no constituye acoso, ¿sí? Si alguien está vendiendo la fórmula que ustedes utilizan y ustedes lo pillan, pues le llaman la atención y para eso lo echan, eso pues no es acoso, es que está atentando contra la empresa, ¿sí? Memorando solicitando exigencias técnicas o eficiencia laboral conforme a indicadores y objetivos. Eso tampoco es acoso, ¿sí? Si alguien tiene que responder con unos objetivos o unos indicadores y no ha respondido, la exigencia que se le haga al respecto, pues no es acoso. Solicitud de deberes extras cuando se requiera para la continuidad del servicio. Terminar el contrato de trabajo por justa causa tampoco es acoso. De deberes y obligaciones según el código sustantivo de trabajo y según sus funciones, las funciones que estén estipuladas en el contrato que tiene esa persona, tampoco es acoso. Y el cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo. ¿No? ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, entonces ahora sí vamos al ejercicio práctico. Como ya quedó claro, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Es el siguiente. Dice, Piedad Gallego es secretaria del juzgado desde hace 10 años. Manifiesta que su jefe desde hace 2 años comenzó a echarle la culpa por la pérdida de oficios, la acusó
llamados, la obligó a realizar funciones inferiores al cargo e incluso llegó a humillarla frente a otros con frases como mejor no hablen con ella, que no sabe la cartilla de poquito. Según lo que está ahí escrito, ¿esto es acoso o no es acoso? Según lo que vi. Para todos ahí hay acoso. Digamos que creo que ahí digamos, está la laboral, que está, digamos que con mandato verbal, digamos que también una en contra con otros funcionarios, otros compañeros de trabajo, la ministra, digamos que está la obligó a hacer funciones extras. Creo que las cosas no se me da mucho de humanos. Recuerdo que es acoso. ¿Por qué es acoso? ¿Dónde me dice ahí que es acoso? Digamos que hay internacional ahora de manera verbal está dejando a la persona. Sí, pero recuerda que es acoso. Acoso laboral comentar que es. Porque situaciones así, la persistencia de Toda conducta persistente, demostrable, tendiente a generar en la otra persona miedo, terror. ¿Sí? Ahora me dice que es acoso, que es persistente y demostrable. pero creo que no es demostrable todavía porque se puede decir que es un juez, ¿no? Porque digamos que el ejercicio está narrando una situación, pero digamos que no sé si de pronto la víctima tenga cómo demostrar esa situación, porque puede ser Digamos que ustedes, ya hace 2 años comenzó a darme la culpa por pérdidas de vehículos, o sea, ya prácticamente lleva un tiempo en la cual está acosándola sobre falsos. ok, ¿alguien más de acuerdo con eso? Sí. Listo, vamos a hasta ahora en la parte de que si es acoso o no es acoso. Nos dice la norma que acoso es toda conducta persistente y demostrable encaminada a generar miedo, dolor, angustia. ¿Listo? Entonces, ahí dice, manifiesta que sufre desde hace 2 años, como dice el compañero que lleva un tiempo. ¿Cierto? Si a ustedes les llegara esta queja, de tener escrito, entonces ustedes deben empezar a tener análisis. ¿Es acoso o no es acoso? ¿Qué necesitamos para verificar si esta queja tiene que ver con acoso o no? Ustedes en este caso, con esa información que tienen, ya pueden definir y analizar qué es acoso. ¿Qué más hacer? Lo que pasa es que está trabajando con el entorno de personas un compañero que sea observador, ha visto algo inusual. Sí, donde uno puede sacar más información. Y puedo hablar con un compañero que es el mismo, que está como podido como esa queja de que no hace su actividad como debe ser. Yo tengo que hablar con el que está a ver qué ha pasado. De acuerdo con otros compañeros que tengo que conocer. Ok. Bueno, entonces vamos por partes. Primero, analizar si esa cosa no es acoso. Que ya estamos entrando en la función de ustedes. Una vez ustedes analicen si esa denuncia o esta queja tiene que ver con acoso, ¿qué proceden a realizar? Analizar
de acuerdo a lo que vimos. Maltrato laboral en dónde. Ajá, sí, muy bien. ¿Qué otra modalidad? Identidad laboral en dónde. Exacto. Ahí hay identidad laboral, oye, pues se supone que ella tiene un cargo y la puso por hacer otra cosa que le degradó su perfil en ese momento. ¿Qué otra modalidad? Discriminación cuando, cuando. Ese es maltrato verbal. ¿Dónde hay discriminación? O sea, tú, persecución, ¿por qué se dio? ¿Por qué hay persecución? Sí, pues ha sido reiterado y si hay acoso. Pero recuerden que persecución son varias cosas. ¿A quién? Está haciendo la persona contra la otra. ¿Sí? Aquí está haciendo varias cosas contra la secretaria del señor juez. Como por ejemplo, usted dice que es discriminación cuando dice que pertenece a grupos armados. ¿Sí? La parte que dice comenzó a echarle la culpa por la pérdida de oficios. No, no porque el servicio es cuando la persona requiere de unos insumos para su seguridad en el trabajo. Y a eso no va, no, eso no tiene que ver. Pero es una manera de persecución laboral. Claro que hay persecución laboral, porque mire, empezó a echarle la culpa por pérdida de oficios, una cosa que está haciendo. Por eso la discriminó y le echa la culpa de pertenecer a grupos armados. Aparte de eso, le acusa de realizar funciones inferiores al cargo. Eso es total persecución laboral. Porque es una sola de tres modalidades que ya están haciendo el acosador. Sí se entiende que es persecución. O sea, primero le echó la culpa, luego dijo que era que pertenecía a grupos armados, luego como eso no le funcionó, entonces la puso a hacer funciones inferiores a su cargo. O sea, por punta y punta está haciéndole persecución. Entonces, hay persecución, además de maltrato verbal, aquí con la frase que dice, que no hablen con ella, por eso hay discriminación porque está diciendo que pertenece a grupos armados, ¿sí? Y por eso, ¿cuál fue la otra que dijeron, la otra modalidad? Y la identidad laboral, porque la puso a hacer funciones que no tenían que ver con su perfil. ¿Listo? Hasta aquí quedó claro. Entonces, a ustedes como comité les llegó esta queja, analizaron, se llegaron a la conclusión de que sí hay acoso y cuáles son las modalidades de acoso. ¿Qué hacen a continuación? Ya vamos a ver las funciones y responsabilidades. Pero como decía aquí la compañera, de pronto pues llamar y preguntar a los compañeros, pues sí, lo primero que se hace es llamar a las dos partes, tanto a la víctima que puso la queja como al presunto acosador, aparte. Se van a citar aparte y se va a verificar la información que está ahí. Entonces, ¿qué preguntas harían y qué pedirían a la posible víctima por esa queja cuando ustedes la citan? Las pruebas que tengan, como por ejemplo que perfecto. Se verifica la información con el manual de funciones. ¿Con qué más se verifica la información?
otra persona, últimamente sí que por la visto que ha algún tipo de las humillaciones que da. Sí, porque hay gente que no voy a frente a otros, frente a quién. Y quienes pueden testificar, ¿cierto? Y darnos un testimonio de que sí hizo eso el jefe por delante de quién. ¿Sí? O sea, pienso que es importante que ustedes vayan revisando y vayan mirando, ¿sí? En la parte práctica, porque la parte que dice la resolución es recibir y tramitar las quejas que tengan que ver con presunto acoso laboral. Pero en la vida práctica y real, esto es lo que se hace. O sea, tienen que analizar la información, ir más allá de la información, como les digo, verificar la intención de quien está poniendo la denuncia y quien supuestamente es el acusador acá. ¿Sí? La norma dice, entonces, sí que a las dos partes, no el mismo día, porque eso no es un carero, no. Es simplemente para que ustedes verifiquen información, revisen la relación que hay entre esas personas, miren cómo está la convivencia ahí y propongan qué se va a hacer. Una vez ustedes tengan la información completa y hayan hablado con, digamos que se llama Doña Piedad, ¿sí? Después hablan con Don Pedro, digamos que Don Pedro es el juez o el presunto acusador. Ustedes deben mirar qué preguntas van a hacer, ¿sí? Cómo van a abordar el tema, qué van a verificar, qué documentos van a pedir, ¿sí? Una vez se hace eso, que sigue que ustedes se dan cuenta que si es acoso y que está dado de manera reiterativa, entonces ustedes dejan en su informe especificado que de todas maneras hicieron compromisos entre esas dos partes, ¿sí? De mejora en la relación, ¿sí? Deben hacerle seguimiento a esos compromisos y eso debe quedar en su informe de gestión trimestral y anual, ¿sí? Entonces, en este mes recibimos tantas quejas, de las cuales hubo tales de presunto acoso, hicimos los compromisos entre las partes, hicimos los seguimientos. Si las personas no cumplen con los compromisos, ustedes informan y le dicen a Doña Piedad, diríjase con estos documentos y esta queja a un inspector de trabajo y ponga la denuncia allá. Se habla con las dos partes y no es bueno tenerlas cuando se vayan a hacer compromisos las dos partes. Sí, claro. Es que una vez ustedes hablan individual con cada uno y se dan cuenta cómo está la relación, después se entablan los compromisos con las dos partes. Claro, porque cada uno se debe comprometer. Bueno, don Pedro, usted está tratando muy mal a Doña Piedad. Por favor, cambie su vocabulario, cambie su lenguaje. Díganos qué es lo que le sucede, qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque ese comportamiento, en fin. Y ustedes revisan qué es lo que está sucediendo ahí, si de pronto es que se requiere, qué sé yo, de unas sesiones individuales del señor Pedro con la psicóloga de la empresa, ¿sí? O con recursos humanos para que le guíe si es que su temperamento es muy fuerte, si es que, quién sabe, qué sé yo, que de pronto le gustaba a Doña Piedad y como Doña Piedad no se le dejó, entonces empezó a acosarla, o sea, qué sé yo, ¿sí? El caso es que ustedes deben verificar la información, ¿sí? Con las personas, o sea, no es solo que esté, digamos, la quema como tal, sino que ustedes van a tratar con personas humanas, ¿cierto? Que tienen emociones, que tienen sentimientos, ¿cierto? Y con una relación de por medio. Y como lo dice claramente el comité de convivencia, ay, gracias. El comité de convivencia es como un intermediador, ¿sí? Entre las dos partes que va a generar que la convivencia se mejore. ¿Listo? Después de que hacen eso, esos seguimientos de compromiso, se entregan su informe a la dirección general o a la alta gerencia, diciendo nuestra gestión en este caso fue esto, esto y esto. Y de acuerdo a esto, creemos que para prevenir futuras situaciones de convivencia que no se están dando como debe ser, se debería, por ejemplo, hacer una capacitación en el área de relaciones interpersonales, de manejo
a prevenir cuando hay quejas de acoso que sí son verídicas, sino también a prevenir que eso no suceda. ¿Listo? ¿Cómo sería el trámite que se daría a esta queja que llegó, por ejemplo? ¿Sí? Listo, ahora vamos con la siguiente. En caso de que llegara una persona y ahora laboralmente tengo que asesor de trabajo, es bueno que solamente se realiza con un documento escrito o, por ejemplo, se puede solucionar en el verbalmente, mira, es que de pronto está, y de pronto no, pues, si hay una razón de los pendientes, de pronto se está viendo esto, o obligatoriamente hay que llegar con un documento para que quede como La evidencia. esa. Pues es importante que quede la evidencia de su gestión. ¿Mm? Puede que a nivel verbal se les presente, que acudan a ustedes, por ejemplo, en ciertos casos. Fulanito, usted que es el comité de comercio, dígame, fulanito, que no lo trate mal, mire que me está hablando así. ¿No? Entonces es importante que ustedes le digan, mira, por favor, ya, mándanos un escrito a tal correo. Ustedes como comité de convivencia deben establecer los medios de contacto entre la gente y ustedes para que la gente ponga sus inconformidades y sus quejas en conocimiento de ustedes. Entonces, ustedes ya fueron elegidos, ¿cierto? ¿Ya tienen presidente y secretario elegido? Listo, ya lo tienen. Ya tienen estipulado, ya saben cómo van a recibir las quejas y las denuncias. Tienen un correo, tienen un buzón, tienen, ¿no? Eso deben hacer. Y deben informarle a la gente de la empresa, mire, para que usted ponga sus inconformidades y sus quejas, tenemos este correo. Entonces, por favor, envíenos por escrito sus inconformidades. O dejamos este buzón aquí en producción, hay otro buzón allí en la parte administrativa, hay otro buzón, ¿sí? Y quien es el secretario debe estar pendiente de recibir, ¿no? Y de revisar esos correos o ese buzón y saber qué hay e informarle al presidente para que se pongan de acuerdo y miren si eso amerita no una reunión extraordinaria o solamente se van a reunir o da para la reunión trimestral, pero todo eso forma parte de la gestión del comité, ¿sí? Ahora, la forma como ustedes actúan, ¿sí? Debe quedar en un procedimiento estipulado. Ojalá un diagrama de flujo, un procedimiento donde diga las quejas que se reciben en tal buzón, al tanto tiempo las revisa la secretaria, luego la secretaria hace este trámite, luego nos reunimos más o menos en tales y tales fechas y hacen un cronograma y todo eso va dentro de su gestión. Más las labores informativas que ustedes van a hacer para decirle a la gente, ustedes ya nos eligieron, estamos aquí, estamos trabajando por ustedes, infórmenos cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra para que la gente los conozca y sepa quiénes son del comité, que la cartelera de acá, que vamos a hacer un video diciéndoles de pronto o hagamos un videito acá para que la gente sepa que es acoso laboral. Y de pronto a qué acuden a nosotros, también para filtrar que no todo les llegue a ustedes, que me dijo, y entonces ya les llegó la queja a ustedes tampoco, ¿no? Porque pues hay que filtrar eso, pero si a la gente no se le informa y no sabe también qué es acoso, cuáles son las modalidades de acoso, a dónde va a acudir, ¿sí? Qué tiene que poner, qué tiene que informar, ¿sí? Entonces, pues la gente, listo, llega el año y ustedes, ay, pero es que no llegó ninguna queja, pero nosotros trabajamos, pero no llegó nada. No, la labor también es de prevención. Ahora, si ustedes observan que en algún área, por ejemplo, están las relaciones tensas, ¿sí? Que está habiendo muchas memorandos o algo, que está habiendo relaciones que no están bien, eso ustedes también deben proponer mecanismos para mejorar esa convivencia en esa área. Entonces, por eso les digo, no solo es corrección cuando llegan quejas, sino también de prevención. Listo, entonces ahora, digo. No,
solo el comité de convivencia. Toda la información que ustedes manejan es totalmente confidencial. Todas las quejas escritas y por correo deben estar archivadas de una manera confidencial en donde solo tiene acceso la secretaria y lo comparte con el resto del comité. Sí, en la resolución 1356 especifica claramente tanto el perfil de quienes conforman el comité, que ya lo vamos a ver, como todo el proceso de confidencialidad que debe tener el comité. Y esto está estipulado por resolución y por ley. Entonces, las personas que conforman el comité deben tener valores como la confidencialidad, la lealtad y solamente la información que se maneja en el comité se maneja acá. Si de pronto algún miembro del comité llegase a estar implicado en una queja o denuncia, debería, o sea, se declara impedido, pero, y pues si están en elecciones no puede ser elegido sino después de 6 meses, tanto si ha sido víctima como si ha sido acosador. Pero todo lo que se maneje acá es totalmente confidencial. Eso no lo sabe ni el jefe inmediato, ni lo sabe el gerente general, sino hasta que ustedes entregan su informe de gestión, que entregan es a nivel general. Estadísticas generales de cuántas quejas recibimos, qué trámite le dimos, qué compromisos se cumplieron, qué compromisos no se cumplieron, qué recomendaciones hicimos a tal área, a tal otra, y si se cumplieron o no se cumplieron. Pero la información así, detallada, específica, de cada una de las quejas, solo la manejan ustedes. ¿Cómo actuaría el comité? Pues tendrían que, claro, tendrían que ustedes determinar si se filtró por alguien del comité, pues que esa persona no debe formar parte del comité. Bueno, vamos para el siguiente ejercicio. En un laboratorio farmacéutico, la gente del área de sistemas contrata a un consultor de sistemas. Esto es mercado para desarrollar un programa para el chico. Un día pidió las carpetas virtuales de los correos electrónicos recibidos durante el último año, más de 1000, lo cual entorpecía su trabajo como consultor. Esto es acoso. No, ¿por qué? Primero no fue reiterativo, fue digamos en el momento que se pidió hacer una función, igual fue esa nivel de consultor de tecnología, que se lo que era la persona más idónea en el parte de la vida de trabajo, como pues consideraron por organizar unos archivos que están siguiendo una necesidad de los libros, a lo contrataron pues para eso, ¿no? Eso es lo que se ve que dice que lo cual es que sería el trabajo de eso. El trabajo era supuestamente archivar todos esos correos. Bueno, ¿cómo se contrata un consultor? ¿Cómo? Los servicios sobre la labor. Listo. Y de acuerdo a, digamos que les llegara esa queja, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, primero identificar si es acoso o no es acoso. Ya después de identificar si no es acoso, yo creo que se debería como un manejo de la persona que está haciendo el requerimiento, nos damos el por qué no es un acoso laboral, para que la persona tenga claridad de por qué se realiza esta petición.
Exacto. O sea, me pareciera que no me quedó bien. Es algo específico que surgió en ese momento. Exacto, tiene que ver igual con sus funciones. Es muy importante que quede claro y que las personas sepan por eso que esa cosa y que esa cosa. Y que una cosa es exigencia de funciones y otra cosa es esa cosa como tal. Aquí listo, ustedes dijeron, no, se pusieron de acuerdo, aquí no hay acoso, le escriben a la persona o llaman a la persona y le dicen, mira, tu queja no es acoso porque no es reiterativo, como otra vez tu contrato especifica esto y esto, entonces si está dentro de tus funciones, o si no está, pues no está dentro de tus funciones. Entonces, además su contrato es solamente por esta labor, no sé qué, en fin. Pero sí, deben informarle a la persona, ¿no? Que puso la denuncia, siempre se le debe contestar, siempre se le debe atender, ¿no? Para que la persona sepa y para que ustedes vayan haciendo gestión y que eso gestión ahí plasma. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, el Comité de Convivencia Laboral es un órgano de control que todo empleador está obligado a crear al interior de la organización. ¿No? El objetivo del Comité de Convivencia Laboral es canalizar con objetividad y transparencia todo tipo de quejas que tienen como origen una conducta de acoso laboral. ¿Listo? Sanciones de la ley 1010. La primera es para empresas del Estado. Multa entre 2 y 10 salarios mínimos de los vigentes para quien realice el acoso y la persona que lo tolera. Digamos que en la empresa se comprobó que había un acoso, el comité de convivencia reunió las quejas, informó a la gerencia, a la alta gerencia, digamos que la alta gerencia, pues, digamos que no tomaron la decisión, por ejemplo, de terminar el contrato al acosador. Resulta que el acosado va y denuncia ante un inspector de trabajo, que está en todos sus derechos, y verifica que realmente sí había acoso. Si la empresa no tomó medidas con respecto a ese acosador, la multa viene para la empresa. ¿Sí? O sea, para quien lo tolere y para quien lo realice, hay multa. ¿Listo? Cuando pues está comprobado. Pagamos el 50% a la EPS y a la ARL por el tratamiento de enfermedad profesional y demás secuelas originadas por el acoso laboral. Justa causa de la terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y también se da justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. ¿Sí? Digamos que sí se comprobó que hubo acoso entre dos compañeros de trabajo, pero la empresa no le terminó el contrato, entonces hay represalias contra la empresa. Es la primera, la que vimos acá, pero sí salarios mínimos. Pero resulta que la empresa sí tomó medidas, entonces le terminó el contrato de trabajo a la persona. Entonces, si la persona va a denunciar ante el Ministerio de Trabajo y investiga, no hay ningún inconveniente ni ninguna represalia contra la empresa, porque la empresa, por justa causa, por haber comprobado que hubo acoso, hizo la terminación del contrato de ese compañero de trabajo o de ese acusado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Listo? Ahora, queja temeraria. ¿Qué es la queja temeraria? La queja temeraria es la que les decía que se inventa la gente contra otra persona. Que no es queja real, sino que se le inventa. Esa queja, cuando se demuestra que es inventada contra la persona, también tiene una multa entre medio y 3 salarios mínimos legales vigentes. Siempre y cuando se compruebe que no es real esa queja dentro de los 6 meses siguientes. ¿Listo? No, pues a veces eso sucede. Y cuando es real eso pasa, el que se vaya a víctima no lo ha pasado. No, y no pasa nada. Pero
si llegan a comprobar que la víctima se fue sin justa causa, sino que renunció por el acoso, hay represalias contra la empresa por no haber tomado digamos, medidas con respecto a la denuncia que había, si había una acosador y no hicieron nada, ¿no? En este caso, el comité de convivencia, o hasta dónde llega el comité hace que las dos partes concilien, hacen sus compromisos, pero si en realidad hay acoso como tal, y la víctima está en todo su derecho de ir y poner su denuncia ante el Ministerio de Trabajo. La persona no es que se sienta cosa, sino que quiera como no hacer pasar a la otra persona como por un mal rato, sí, también sucede. Bueno, es importante, como les dije, hacer énfasis en lo que es exigir, la diferencia entre exigir, la diferencia entre acosar. Aquí vemos algunos ejemplos que sí son acoso y otros ejemplos que, por ejemplo, no son acoso. Además de tener en cuenta que esta conducta de acoso es reiterativa, ¿no? Persistente, se hace varias veces. Si de pronto, digamos, en un momento determinado hubo un desacuerdo o hubo un conflicto entre dos partes, pero fue por algo, por una decisión que se tomó en una empresa, o por algo que sucedió en la empresa y se tomó una decisión y no están de acuerdo, hubo conflicto, hubo desacuerdo, eso no quiere decir que sea acoso, porque fue una sola vez. Y ustedes al respecto lo que propondrían sería, digamos, por ejemplo, técnicas de negociación para esas personas, ¿sí? Por ejemplo, una capacitación en técnicas de negociación o en manejo de resolución de conflictos, pero no necesariamente que sea acoso, ¿listo? Pero como les digo, su gestión también es prevenir, entonces pueden, digamos, recomendar eso. Por ejemplo, que los actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Los actos de agresión física pues, también pueden llegar a constituirse en un delito de lesiones personales, ¿no? Eso puede ser acoso. No es acoso al asumir una determinación firme en la toma de la decisión siempre y cuando se enmarque dentro del debido respeto. Otro ejemplo de acoso, expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona, utilización de palabras soeces, con alusión a la raza, el género, el origen, la preferencia política. Se tendrá como una conducta respetuosa, el trato cordial, sin discriminación o señalamiento por género, color o tendencia política, libre de palabras soeces o hirientes. Entonces, cuando, digamos, esto se puede dar que de un momento a otro, que en un momento determinado alguien se salió de casillas, no controló sus impulsos y le dijo una grosería al otro, ¿sí? Eso puede suceder. Pero pues si no es reiterativo, pues, sí. O sea, no sería acoso. Entonces, ¿sí queda claro las modalidades de acoso? O sea, las tenemos como fresquitas y vivitas, ¿cierto? Y espero que haya quedado claro. Suena durísimo, ¿no? Vamos a realizar este ejercicio para que ya queden las modalidades de acoso definitivamente captadas y comprendidas. ¿Listo? Cuando alguien dice, me hacen gritos, ¿qué modalidad es esa? Me reducen responsabilidades, tareas, etcétera, sin justificación suficiente. ¿Todos de acuerdo? Abuso de autoridad. No me dejan hacer mi trabajo. Fijan objetivos inalcanzables en el trabajo. Realizan excesivamente los plazos para llevar a cabo mis tareas. Me intimidan, no amenazan con violación, despidos, traslados, etc. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué entorpecimiento?
cambia el papel de todo cada rato, o sea, por lado y lado están evolucionando. Eso es persecución laboral. El crecimiento es cuando específicamente están haciendo algo para obstruir sus funciones en ese momento, pero algo específico, como por ejemplo, que no leen información, que borren los archivos, que no leen la correspondencia. O sea, es importante que quede claro que es persecución y que es entorpecimiento laboral. Ahora, crítica constante o excesivamente en el trabajo me descalifica. Juzgan mi labor de manera ofensiva. Identidad, ¿por qué identidad? Pero ¿por qué es inequidad? ¿Qué es inequidad ahora? Funciones a menosprecio del perfil de las personas. Y aquí está haciendo este crítico constante excesivamente en mi trabajo. Me descalifican y juzgan mi labor de forma ofensiva. Claro, o sea, es maltrato verbal, ahí no es inequidad. O le quiten carga laboral, ¿sí? Ahí está diciendo claro que critica. ¿Listo? Listo. Porque yo necesito a mi trabajo horarios, etc. ¿Qué tipo de modalidad sería esa? ¿Hay maneras de supervisión excesiva a mi trabajo y horarios? Depende cómo sea la supervisión. Dice supervisión excesiva. ¿Qué será supervisión excesiva? ¿Aquí no está de acuerdo que es persecución? Me excluyen de reuniones de trabajo, encuentros sociales relacionados con el trabajo, etc. Descansos, comidas, cenas, ¿qué podría ser eso? Disciplina. ¿Todo de acuerdo? O sea, se entendió la disciplina. Me culpan de situaciones de las que no soy responsable. También maltrato laboral, ¿alguien más? También puede ser. Puede formar parte de la persecución, pero ¿cómo dices? ¿Todo de acuerdo? Bueno, muy bien. Se burlan, mofan o incluyen comentarios maliciosos sobre mí, incluyendo cuestiones ajenas a mi trabajo. ¿Cómo habría sido? ¿Todos están de acuerdo con el maltrato verbal? ¿Quiénes dicen que es discriminación? Hacen la mano. ¿Quiénes dicen que es maltrato verbal? Maltrato verbal. O sea, pues discriminación. Es que se están burlando, están
acoso laboral que se hace de manera reiterativa. Entonces, ojo con lo que tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, con ese tratamiento y con bromas pesadas que de pronto incluyen cuestiones ajenas al trabajo, ¿sí? Entonces ya se le meten, como dicen vulgarmente, en el brazo a la persona, hacen comentarios que nada que ver con el trabajo y eso puede llegar a formar parte de acoso laboral. Rechazan decisiones personales de festivos, gestiones fuera de la empresa, etc. No me saludan ni me dirigen la palabra, se comportan como si no existiera. Discriminación. Entonces, que puede ser discriminación, que puede ser persecución. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos para la parte de funciones y responsabilidades, que ya nos queda mucho más sencillo de comprender y captar según lo que hemos visto. Bueno, inicialmente, no sé por qué no se ve. Bueno. La resolución 052 y la 1356 del 2012 son las que establecen la conformación y el funcionamiento del comité de convivencia laboral tanto en entidades públicas como privadas para prevenir el acoso laboral. Bueno, dentro de algunas, llamémoslo así, objetos de la resolución, pues está definida la conformación y funcionamiento del comité de convivencia, establecer responsabilidades de las ARS y de los empleadores públicos y privados frente al desarrollo de medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. La resolución 1356 nos está hablando de los perfiles éticos que deben tener quienes conforman el comité de convivencia y comportamientos actitudinales, o sea, por eso les decía, ustedes van a tratar con personas, van a tratar con emociones. Recuerden que a veces las dificultades en las relaciones interpersonales pues tienen que ver de pronto con inadecuada comunicación, inadecuada asertividad, ¿cierto? Y ahí están implicadas las experiencias de las personas, la parte emocional, ¿sí? Todo eso, entonces por eso se requiere que ustedes tengan el siguiente perfil. Respeto hacia los demás, imparcialidad. La imparcialidad es muy importante. Si llega, por ejemplo, una queja de su mejor amigo o su mejor amiga, pues usted absténgase de tomar decisiones y de participar porque pues eso hace parte de la imparcialidad. Que no, que es que está llegando la queja de fulano de tal y ese me cae tan mal que no, pues deje a un lado su mala vibra y sea imparcial ante la decisión que va a tomar, o si no, pues renuncie, pero debe ser imparcial en las decisiones que tome en el comité de convivencia. ¿Listo? Tolerancia hacia lo que llegue y tolerancia hacia los demás. Serenidad, o sea, estas decisiones se deben tomar con mucha serenidad, con cabeza fría, no con emotividad, no con, digamos, cuestiones o la sangre caliente, sino pues debe haber serenidad, debe haber imparcialidad. Confidencialidad, lo que les decía, es muy importante que ustedes, tanto ustedes como cuando lleguen las personas a ustedes, se les informe que lo que llega acá es de total confidencialidad y que se le va a dar ese manejo, ¿cierto? Reservan el manejo de la información y la ética, habilidades en comunicación asertiva, liderazgo, que de hecho pues ya lo tienen porque varios de ustedes fueron nombrados por parte de sus compañeros, y habilidades de resolución de conflictos. Es muy importante esto, resolución de conflictos, porque ustedes como van a ser los mediadores, ¿cierto? Y los que van a ir a manejar situaciones de convivencia que no están bien, pues deben tener esa facilidad y esa capacidad. Ya sabemos cómo fueron elegidos los integrantes. El periodo del comité de convivencia es de 2 años a partir de la conformación del mismo
que se contará desde la fecha de la comunicación de la designación y o elección. ¿Listo? Funciones del comité de convivencia. La primera, recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soporten. Recuerden que en el ejercicio que estábamos haciendo yo les decía, y aquí, qué podrían pedir, qué podían verificar, eso deben hacer. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad privada. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Recuerden que les dije que primero, aparte, se escuchan aparte, adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva a las controversias. Ustedes recuerdan que después dijimos, se unen las partes, ustedes dicen, proponemos que se haga esto, usted haga esto, y se van a comprometer a hacer esto. Una vez hacen eso, formulan un plan de mejora concertado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Cuando ustedes decían, en el caso primero que vimos de doña Piedad Gallego, que de pronto llamaban a pedirle testimonio a algunos testigos compañeros, eso deben hacerlo con mucho cuidado, de manera sutil y siempre con la debida confidencialidad, ¿sí? O sea, aquí no tiene por qué enterarse nadie, ¿sí? Y nadie más del área que una queja contra tal y que ustedes están investigando. No, eso debe ser totalmente confidencial. Para todas las áreas, ¿sí? Incluyendo recursos humanos, incluyendo la gerencia general en sí. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando el cumplimiento y el acuerdo de lo pactado. Recuerdan que vimos eso, entonces establecen los compromisos y dicen que hay que hacer en ese caso. Y hacen el debido seguimiento. En aquellos casos donde no se llegaren a cumplir esos compromisos o esos acuerdos entre las partes y la conducta persista, el comité de convivencia deberá remitir, en este caso, a la alta dirección, la queja, presentar su informe, cerrar el caso y el trabajador puede presentar su queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Pero si función llega hasta que ustedes hicieron toda la labor, recibieron, analizaron, se dieron cuenta que sí era acoso, hicieron los compromisos, hicieron eso y implementaron el diálogo, pero la persona no cambió, no hubo nada, ¿sí? Siguió la cuestión igual, ustedes informaron a la alta gerencia, presentaron su informe, y la víctima puede ir y denunciar ante el inspector del trabajo, pero ustedes ya hicieron su función. ¿Listo? Otra, presentar a la alta dirección de la entidad privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité y los informes requeridos por los organismos de control. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el comité y las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas o privadas. Ustedes siempre trabajan de la mano con recursos humanos y con salud ocupacional. Porque claro, todo va junto y todo va dentro del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados ante la alta dirección. La resolución establece unas funciones específicas para el presidente y otras para el secretario. Eso no quiere decir que las decisiones no se tomen entre todos y que la mitad más uno sea la decisión más
pues la decisión que prevalezca, ¿no? Pero la resolución establece funciones como de logística específicas tanto para el secretario como para el presidente. En este caso, ya como fue elegido el presidente, entonces, ¿qué hace el presidente? Es quien convoca formalmente a reuniones tanto ordinarias y extraordinarias, preside y orienta las reuniones de manera eficaz y dinámica, tramita ante la administración de la empresa privada las recomendaciones aprobadas por el comité, gestiona ante la alta dirección los recursos requeridos para el funcionamiento del comité, ¿sí? O sea, el presidente es el vocero, ¿no? Del comité, pero eso no quiere decir que entre todos no hayan tomado las decisiones y no hayan participado diciéndole, fulanito, por favor, pida un buzón de quejas para tal cosa. Entonces, es como la parte logística. Igual las funciones del secretario. ¿Cuáles son las funciones del secretario? Recibir y tramitar las quejas presentadas por escrito en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité las convocatorias realizadas por el presidente para las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión. Es importante que toda gestión que ustedes realicen quede por escrito. Entonces, cada vez que ustedes se reúnen, las actas las hace el secretario y deben quedar en limpio y firmadas por todos de todo lo que se hizo en esa reunión. Citar individualmente cuando haya que hacerlo a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a las mismas, citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia, llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. ¿Sí? Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la entidad privada, citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada una de las partes, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya las estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección. O sea, todo esto que hace el secretario no quiere decir que lo hace ella sola, ¿no? Se supone que es la logística, ¿cierto? Pero entre todos se toman las decisiones y todos proveen los insumos y todos. Las entidades privadas deberán garantizar un espacio físico para reuniones y demás actividades del comité, así como el manejo reservado de la documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros del comité sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Ah, cuando se hacen los acuerdos, sí, claro. Claro, porque deben quedar firmados los compromisos a que llegan cada uno. Así me comprometo a esto, me comprometo a esto. Y ustedes deben realizar, digamos, como el procedimiento a través del cual van a hacer seguimiento a esos compromisos. ¿Cómo le van a hacer seguimiento? ¿Otra pregunta? ¿El de compromisos? Pues
Pues como eso siempre debe quedar en acta que tiene archivado el secretario, se le puede dar copia, sí, depende del manejo que ustedes les den. Otra vez reitero dos cosas importantes. Una, que ustedes no solo trabajan a nivel de corrección, sino de prevención. Y eso también es gestión. Entonces, todo lo que están haciendo, por ejemplo, ahorita como capacitándose, esto debe ir dentro de su informe trimestral de gestión. ¿Qué hicimos en los meses tales y tales? Nos capacitamos, investigamos, implementamos el sistema de recolección de quejas a través de esto, esto y esto. En el siguiente trimestre no recibimos quejas, pero hicimos esto en materia preventiva, hicimos esto otro, ¿sí? Y todo pues debe quedar ahí como gestión. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno. Sí, cuando ya llega la práctica y cuando ya empiezan,